Es doctor en geografía, investigador superior del CONICET. Durante 8 años fue director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, en el cual hoy trabaja. Y bueno, está considerado mundialmente entre los más reconocidos investigadores en cambio climático. Tiene una muy extensa producción. En el año 2007 ha participado en el grupo de expertos que ganó el Premio Nobel de la Paz junto al Gore. Y bueno, como cierre de su presentación voy a decir que es una persona muy querida en el ambiente científico, que creo que eso es lo más importante. Así que bueno, tenés la palabra, Ricardo, y bueno, te escuchamos. Muy bien. Gracias, Martín, por la presentación. Asumo que me están escuchando bien. Sí, perfecto. Muy bien. Agradecerte entonces nuevamente la presentación, agradecer justamente la invitación de los organizadores de este evento número 16 del ICES. Como dijiste anteriormente, he participado en otros eventos previos, y es todo un honor para mí volver a compartir con ustedes este tiempo aquí en esta reunión número 16. Bueno, voy a hablar de cambio climático y sobre todo con énfasis en la cordillera de los Andes. Voy a pedir disculpas porque voy a estar fundamentalmente concentrado en aquellos cambios que estamos observando en los Andes de Argentina y Chile, no tanto en las regiones tropicales, pero muchos de los procesos que analizamos y que estamos viendo seguramente también son visibles y claramente identificables en las regiones de los Andes subtropicales y tropicales de América del Sur. Bueno, rápidamente contarles dónde estamos parados, y si me ayuda la tecnología, mostrarles que la concentración de dióxido de carbono ayer estaba chequeando justamente en páginas de internet, era de 413 partes por millón, y que ustedes podrán observar la figura que se encuentra aquí a la derecha, que representa el ciclo anual. En la actualidad, justamente ahora en noviembre, estamos alrededor de las 413 partes por millón, pero que ese dióxido de carbono tiene un ciclo anual y que alcanza sus valores máximos en el mes de abril y mayo, donde en algunos días superó las 420 partes por millón. Y hay que remontarse, como lo indicaban los diarios en ese periodo, por varios millones de años sobre la superficie terrestre para encontrar valores equivalentes a estas 420 partes por millón. Entonces la pregunta sencilla y simple que todos nos hacemos es que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo justamente en el planeta para que estos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcancen valores extremos que no tienen replicación o no son claramente visibles en el pasado histórico, y hay que remontarse a millones de años para alcanzar los niveles que tenemos en la actualidad? La curva que están viendo aquí es justamente cómo ha ido evolucionando la población mundial, y les cuento que en el año 1 las estimaciones indicaban que eran 300 millones de personas, los seres humanos, sobre el planeta, y que a la población humana le llevó aproximadamente 1700 años para duplicarse y alcanzar 600 millones de personas sobre el planeta. Pero ese proceso largo y muy relativamente lineal y de bajo crecimiento, relativamente bajo de crecimiento, cambió notablemente a partir justamente de esta fecha, del año 1700. Ya en el año 1803 habían aproximadamente 1.000 millones de personas sobre este planeta. En el año 1928, ya se había acelerado a 200.000, y desde allí comienza un proceso
de gran crecimiento, que es conocido demográficamente como la gran aceleración, de tal forma que en la actualidad, o en el año 2020, ya sobrepasábamos los 7.700 millones de personas sobre este planeta. Y que las estimaciones más conservadoras indican que para el año 2050 estemos alrededor de los 9.700 millones de personas, y posiblemente que a finales de este siglo se sobrepasen justamente o esté muy cerca a los 11.000 millones de personas sobre este planeta. Obviamente, si uno lo piensa desde la capacidad que tiene la Tierra para tener esta población, posiblemente es factible, es posible, y es posible de que podamos vivir en forma digna, o que puedan vivir en forma digna 11.000 millones de personas en nuestro planeta. La historia es que hay obviamente un consumo que es inadecuado y que es muy difícil de explicar, y que vamos a ver que esto, en alguna forma, este uso desmedido de los recursos naturales es lo que nos está justamente llevando a un problema con el cual, a través de una serie de reuniones científicas, a través de instituciones científicas mundiales y a través de decisiones políticas y reuniones políticas, como son, por ejemplo, las COP, de la cual hemos estado viviendo en estos últimos días la información sobre la COP26 en Glasgow. Realmente hay una preocupación enorme sobre esta situación, y la necesidad de buscar una salida rápida, inmediata, que pueda justamente llevar al mundo a un proceso sostenible en el futuro. Entonces, este crecimiento poblacional, esta curva que caracteriza el crecimiento, y ahí está marcado el año 1950, no sé si todos lo alcanzan a ver, donde comienza este proceso de gran aceleración con la población, se ve reflejado en una serie de tendencias, en este caso socioeconómicas, que es el Producto Bruto Global. Obviamente tiene la misma forma, la inversión financiera, que es muy importante para el crecimiento, cómo la gente se ha desplazado. Vivimos fundamentalmente en ciudades, cómo la gente ha ido migrando desde el campo hacia la ciudad, o cómo el crecimiento en la ciudad ha sido mucho mayor. El consumo de energía, el consumo de fertilizantes para poder alimentar 7.700 millones de personas sobre el planeta. Y bueno, y todo este tipo de recursos, el uso del agua, la producción de papel, las telecomunicaciones, todos tienen esta tendencia que está reflejando fuertemente el crecimiento poblacional. Y como dije, si bien no es un problema directo inmediatamente sobre el ambiente, sino que está asociado a otros procesos, estas formas de crecimiento, esta forma de desarrollo, deja obviamente tendencias que son ambientales, en este caso no socioeconómicas, sino a nivel de ambiente, que tienen exactamente la misma forma. Entonces, las gráficas que ven ustedes en la parte superior, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son los tres gases principales, o los tres componentes principales de los gases de tipo invernadero, o de efecto invernadero, tienen obviamente la misma forma, la tendencia al crecimiento es similar, lo que refleja que está fuertemente asociado justamente a la actividad humana. Y la temperatura del planeta está aumentando, la acidificación del mar, es decir, todo este nitrógeno que en este momento el hombre, porque lo puede sintetizar, agrega en forma artificial, digamos, como no es natural, no es generado en forma natural, que es mayor, digamos, la cantidad que agrega en este momento el hombre a través de este proceso de síntesis para los cultivos, mayor que el que la Tierra tiene la capacidad de sintetizar en forma natural. Y para que les dé una idea de los cambios que están ocurriendo justamente a este nivel, nos está indicando, justamente nos está dando lugar a ideas de los grandes cambios que está forzando el ser humano y las actividades que realiza el ser humano sobre este planeta.
de tal forma que podemos ver justamente el aumento de nitrógeno en las costas, la pérdida de bosques tropicales, es decir, en Argentina somos muy conscientes, por ejemplo, de todo el proceso de deforestación del Parque Chaqueño para reemplazar estos bosques que son riquísimos desde el punto de vista de biodiversidad, con una enorme cantidad de especies, posiblemente en un monocultivo, como son los cultivos de soja. Bueno, la degradación de la biosfera, referida aquí a la pérdida o a la extinción de especies como consecuencia de estos cambios. Entonces, claramente, las actividades humanas se han convertido en la causa principal de los cambios ambientales a escala global. Y en este momento no hay una fuerza más grande mirando la Tierra en toda, digamos, si pudiéramos tener esa posibilidad de mirarla desde afuera y ver el planeta en su totalidad, una visión global, es sin duda que la actividad humana es la fuerza más importante de los cambios ambientales que están ocurriendo a escala global. En este momento ya no hay un movimiento sísmico, un tsunami o eventos naturales que sobrepasen en intensidad los cambios ambientales como consecuencia de la actividad humana. Y las velocidades, las escalas y las combinaciones, ya vamos a ver con qué ocurren estos cambios, son diferentes a los que ocurrieron en el pasado. Es decir, que no es solamente el aumento de la temperatura, sino la velocidad con que ocurre ese aumento. No es solamente la acidificación del océano, sino la velocidad con que está ocurriendo esos cambios. Y en muchas oportunidades estamos cambiando justamente el sistema planetario o el ambiente, más allá de lo que conocemos realmente cómo funciona. Y el caso más claro es justamente, que lo tenemos graficado aquí, que es el ozono estratosférico, hasta que no se contó con imágenes satelitales que podían, imágenes y sensores que podían medir justamente la concentración de ozono sobre el continente antártico por allá por el año 1980, fines de los 80, no nos dimos cuenta de que se estaba produciendo una pérdida, justamente una destrucción del ozono estratosférico por consecuencia de la actividad humana, y que ese agujero de ozono que permitía la entrada de radiación ultravioleta letal para los seres vivos, era consecuencia de las actividades humanas. Es decir, en muchos casos los procesos están ocurriendo y no somos conscientes exactamente de todo lo que está ocurriendo a escala global. Es decir, entonces estábamos hablando que esta es justamente la curva que muestra la concentración, los cambios en concentración del dióxido de carbono desde el año 1958, cuando Keeling, un científico americano, comenzó a medir justamente cómo se incrementaba la concentración de dióxido de carbono desde el año 1958 en Mauna Loa. Y bueno, allí estábamos cercanos a las 320 partes por millón, y hablábamos entonces de que nos despertamos en este momento con cercana a las 420 partes por millón todos los días sobre este planeta. Y entonces la pregunta, digamos, es si esto forma parte de un ciclo natural en el cual el hombre no tiene ninguna responsabilidad, porque es parte justamente de los procesos naturales, que obviamente son totalmente dinámicos, y el clima es enormemente variable, y siempre ha sido enormemente variable en todas las escalas temporales sobre el planeta. Esto forma parte de un ciclo natural o es algo que está fuertemente inducido por la actividad humana. Y para responder a esta pregunta, brevemente les cuento que la comunidad científica hace uso de los testigos de hielo, que son justamente en el continente antártico, como siempre está por temperaturas por debajo de 0 grados, allí se va acumulando la nieve año tras año, no hay derretimiento, y como la nieve no es maciza, digamos, ¿no? Son partículas que luego se van a ir componiendo o agregando de tal forma de transformar esa nieve en hielo a través del proceso de Fermi, ciertas partículas de aire van a quedar atrapadas. Y de tal forma que haciendo una perforación, justamente un testigo de hielo, y contando todas las capas año tras año que se van depositando sobre el continente antártico, uno puede reconstruir cómo ha ido midiendo justamente la concentración de dióxido de carbono, puede reconstruir cómo ha ido variando la concentración de dióxido de carbono en el pasado. Entonces, por ejemplo,
en proyectos como Épica, que han podido extender la concentración de dióxido de carbono, aquí representada por la línea verde, para los últimos 820.000 años, es decir, casi 1.000.000 de años sobre la Tierra. Se ve claramente que el dióxido de carbono sí ha variado entre aproximadamente 180 partes por millón en los periodos glaciares, hasta 280 partes por millón en los periodos interglaciares. Pero estábamos diciendo que en la actualidad esos valores han superado los 400 cercanos a las 420 partes por millón en la actualidad. De tal forma entonces que podemos remontarnos casi 1.000.000 de años en la historia planetaria y ver entonces que esta concentración, este incremento, este valor actual, no forma parte de lo que es la variabilidad natural del sistema climático. Que el sistema climático y la concentración de dióxido de carbono sí ha oscilado en el pasado, pero nunca ha alcanzado los valores actuales, demostrando claramente que hay una contribución humana a ese incremento, y que no forma parte de un proceso de variabilidad natural. La variabilidad natural sí existe entre 180 y 280 partes por millón entre un periodo glaciar y un periodo interglaciar, como el Holoceno que estamos viviendo, pero las concentraciones actuales de 420 partes son totalmente anómalas en el contexto del pasado, y están fuertemente asociadas a la actividad humana. Y así como estos testigos de hielo nos permiten justamente monitorear la concentración de CO2, de dióxido de carbono, también los isótopos que presenten estos testigos de hielo nos permiten reconstruir cómo ha ido variando la temperatura. De tal forma que uno ve una relación muy estrecha entre la concentración de dióxido de carbono y la temperatura. Aumentó la temperatura y aumentó el dióxido de carbono, o aumentó el dióxido de carbono y aumentó la temperatura. Realmente existe un feedback entre estos dos procesos sobre la escala, sobre el sistema planetario, de tal forma que es muy claro y que vamos a esperar un aumento de las temperaturas como concentración, como aumento justamente en la concentración del dióxido de carbono. Y lo que estoy mostrando en esta gráfica justamente es una de las recopilaciones a escala global de las series de temperatura, que, bueno, a escala global podemos tener una visión relativamente clara a partir del año 1850, 1880, cuando existe una cantidad suficiente de estaciones meteorológicas distribuidas a nivel mundial, y también temperaturas que son medidas del aire sobre el mar por los barcos que recorren el planeta y que tienen de tal forma un compromiso de ir tomando las temperaturas. Y si bien ustedes me pueden decir, sí, existen series mucho más largas, por ejemplo en Suiza existen series que comienzan en el año 1600, no son suficientes como para dar una visión global. Pero del año 1850, 1880, usa NASA, existe, digamos, suficiente información como para tener una visión global de cómo ha ido fluctuando la temperatura. Y uno ve entonces claramente que la temperatura oscilaba a partir de sus valores medios entre 1880 y 1920, hay un pequeño aumento, luego una estabilización, y que a partir del año 1960, 1950, con esta gran aceleración, comienza este proceso de aumento de la temperatura, de tal forma que el año que cerramos, el 2020, rivaliza con el 2016, o compiten porque tienen exactamente, prácticamente, los errores no permiten decir cuál de los dos fue más cálido, pero obviamente fueron los 2 años más cálidos en los últimos 130, 150, 170 años de historia planetaria. Y que claramente si hacemos un promedio de los últimos 10 años, la década más cálida sin duda es la década que acabamos de vivir. Ustedes saben que el Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas, que es un organismo que combina instituciones de Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, crearon este panel, y que cada 6-7 años tiene el compromiso de ir estableciendo un análisis de cómo varía justamente las condiciones climáticas a escala planetaria. Su último informe, que debía salir en 2020, por razones de pandemia, se pospuso y salió finalmente en agosto de este año. Y bueno, simplemente les leo, los invito a leer algunas de las conclusiones, algunas que ya reafirman lo que se veía anteriormente, y que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, y que se han producido cambios rápidos y generalizados
tanto la atmósfera como el océano, la criósfera y la biosfera, que la escala de estos cambios que estamos viviendo, como lo mencionaba anteriormente, no tienen precedentes durante muchos siglos, inclusive miles de años en algunos casos, y que en la actualidad estamos viendo que los fenómenos meteorológicos como los eventos climáticos extremos son totalmente anómalos en el contexto histórico de lo que el hombre conoce o ha vivido. Aquí hay esta curva está representando para los últimos 2000 años cómo ha ido variando la temperatura planetaria en línea negra. Aquí al final lo que estoy mostrando es justamente esa variación a partir de registros instrumentales medidos por NASA o por otras instituciones, y lo otro en función de registros proxy o registros paleoclimáticos se ha podido reconstruir. Aquí está mostrando hasta los últimos 2000 años, y se ve claramente que los valores actuales también no tienen precedente en los últimos 2000 años. Y que si, buscando evidencias históricas, y tratamos de ver en qué periodo la Tierra fue más caliente, si consideramos los últimos 100.000 años, en los últimos 100.000 años el periodo más cálido tuvo un rango justamente de desvíos, digamos, de la temperatura global que podría haber llegado al grado centígrado, y que sin embargo en la actualidad ya hemos sobrepasado ese valor. Es decir, que podemos remontarnos prácticamente 100.000 años en la historia del planeta y nunca vamos a tener las temperaturas que tiene la Tierra justamente en este momento. Y solamente otros 2 puntos de este informe que ustedes habrán escuchado y habrán visto que hay inclusive informes particulares que ha elaborado el IPCC para mantener esas temperaturas en un rango entre 1,5 y 2 grados centígrados, y que justamente la presión de los movimientos ambientalistas en Glasgow, en la última COP, fue por favor, hagamos lo que hay que hacer para que la temperatura del planeta, que en este momento ya aumentó en 1,1 o 1,1 grados centígrados, no sobrepase los 1,5 grados centígrados, porque la situación puede ser crítica. Y entonces ese era el compromiso de Glasgow, que como todos sabemos, lamentablemente la política mundial, la economía mundial le ha dado una mirada hacia atrás, y no lamentablemente, muy probablemente esto no se alcance. Bueno, entonces, pero para justamente lo que dice el IPCC, para alcanzar justamente este valor de 1,5, para no sobrepasar este valor, necesitamos reducciones profundas en las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de tipo invernadero. Y que bueno, también es bien claro entender, y uno lo asume, que si a medida que aumenta la concentración de estos gases de tipo invernadero, va a aumentar los efectos desfavorables. Y acá les presento un ejemplo muy claro y sencillo de, por ejemplo, el efecto de las sequías en tierras relativamente secas, tierras semiáridas, por ejemplo, como las que vivimos, o tierras secas como aquí en los Andes áridos de Argentina y Chile, donde si se toma como referencia, por ejemplo, aquí en la primera parte, desde el año 1850 al año 1900, y asumimos que cada 10 años teníamos una sequía. En la actualidad, con un aumento de la temperatura de 1 grado centígrado, del que hablamos, que ya existe en la actualidad, tenemos 1,7 veces aumentado. Es decir, que antes había una sequía en 10 años, ahora hay 1,7 sequías. Y que si la temperatura llega a 1,5, el aumento, vamos a tener 2 veces. Es decir, que en 10 años, en lugar de tener una sequía extrema, vamos a tener 2 sequías extremas. Y que si la temperatura sigue aumentando, porque siguen aumentando las concentraciones de gases de tipo invernadero, tendremos, si aumentamos a 2 grados, vamos a tener 2,4 veces más cantidad de sequía en los 10 años, y si aumentamos 4 grados centígrados, va a ser 4,1 veces más de sequía en los 10 años. Es decir, vamos a vivir décadas donde 4 de los 10 años son secos, es decir, situaciones que son eminentemente muy críticas para el desarrollo justamente de las comunidades, para el desarrollo de poblaciones que dependen fuertemente de sus recursos naturales, y en este caso el agua. En este contexto global, ¿qué es lo que está ocurriendo justamente en la cordillera de los Andes? ¿Hay evidencias de cambio climático en la cordillera de los Andes? Bueno, simplemente
nos ubiquemos, es decir, la cordillera de los Andes tiene dos fuentes principales de humedad, y la humedad es clave y fundamental. Una que es la de origen pacífico, que es la humedad que arrastran los vientos del oeste sobre el continente, en el extremo sur, y que es la que produce la precipitación en todo el sur de Chile y parte de la cordillera patagónica argentina, y que es la que deposita la nieve sobre la cordillera aquí en los Andes centrales. Y después otra gran fuente de humedad que es justamente la de origen atlántico, que es la que ingresa justamente a todo el sector amazónico, y de allí se distribuye por el jet de capas bajas, y es la que produce la precipitación en las zonas planas, en las zonas de la Pampa, justamente de las Pampas de Argentina, Brasil y Uruguay. Bueno, justamente entre el dominio atlántico y el dominio pacífico existe lo que todos sabemos que es la diagonal árida sudamericana, que se inicia aquí al sur de Ecuador, Perú, y se extiende todo lo largo de la cordillera, cruza justamente los Andes aquí frente a Mendoza, San Juan, y va a terminar sobre la costa atlántica en el sector patagónico. Bueno, si uno evalúa justamente la disponibilidad hídrica en esa región, para un continente que recibe una enorme cantidad de agua como el continente sudamericano, se considera que el continente con mayor aporte hídrico por lluvia o precipitación en forma natural, nieve en algunos sectores, y que no debería faltar agua. Sin embargo, justamente esa combinación del dominio atlántico y el dominio pacífico hace de la existencia justamente de la diagonal árida sudamericana, donde se encuentra justamente asentada gran parte de la población de América del Sur, y que los niveles justamente de disponibilidad hídrica son tan bajos como en los grandes desiertos del mundo, ¿no? Es decir, que hay un mensaje claro que allí el agua no está sobrando, que allí el agua es un elemento clave. Entonces, es muy importante saber qué está ocurriendo con ese agua, cómo el cambio climático está afectando esa disponibilidad. Bueno, lo que muestra la figura, justamente, ustedes pueden ver aquí la ciudad de Santiago, es una imagen satelital. Gran parte del grupo aquí justamente de ICE trabaja continuamente con imágenes satelitales, un elemento muy común para gran parte del grupo. La ciudad de Santiago, la ciudad de Mendoza, San Juan, San Rafael, y la mancha esta blanca corresponde justamente a la nieve sobre la cordillera. Y es esa nieve que se deposita en la cordillera, es la principal fuente de agua para Chile central y el centro oeste de Argentina. Y hay más de 12 millones de personas, si sumamos de un lado y otro, que usan ese agua que se acumula a través de la nieve para el consumo doméstico, la irrigación, la industria, la generación hidroeléctrica y la recarga de acuíferos. Bueno, si uno toma los registros de caudales, que aquí están representados en línea azul, de un número importante de ríos, desde la cuenca del río San Juan al río Colorado en el sector argentino, y también desde algo al sur de La Serena hasta la misma latitud, digamos, de la cuenca del río Colorado en Argentina, y hace una media, tiene esta curva azul. Y uno puede ver que hay una tendencia muy débil a la disminución, y que justamente a partir del año 1951 comienza, o sea, obviamente la gente viendo la importancia que tiene la nieve, a medir la nieve en la cordillera, porque es un predictor muy bueno de la escorrentía, y uno puede ver claramente esa fuerte asociación que existe entre nieve, es decir, años de abundante nieve, años de abundante caudal, años con baja nieve, con baja cobertura de nieve en la cordillera y bajos caudales. Y lo que llama enormemente la atención es lo que está ocurriendo justamente en los últimos 10 años. Es decir, a partir del año 2010, la nieve en la cordillera ha disminuido notablemente, y por lo tanto también el caudal de nuestros ríos. Entonces, los estudios de circulación atmosférica, los estudios con modelos, muestran que si bien la variabilidad natural, esto que estamos viendo que ocurría y que se va a seguir ocurriendo justamente en el sistema climático, puede explicar parte de esta reducción, hay una componente humana también, es decir, asociada al proceso de calentamiento, que explica esta disminución persistente justamente de la precipitación nibia en la cordillera. Es decir, que este proceso de calentamiento global está afectando uno de los servicios ecosistémicos más importantes que brinda la cordillera, por lo menos a 12 millones de personas que vivimos justamente en las laderas este y oeste de la cordillera, y que es justamente el recurso hídrico.
Entonces, desde el año 2010, nunca la nieve volvió a alcanzar los valores normales. Acabamos de terminar la temporada 2021, otra vez con pronósticos de baja escorrentía, de muy baja precipitación. Pensamos que iba a mejorar algo, sin embargo, no volvimos a tener un año normal. Y por lo tanto, los caudales de este año, los pronósticos de los departamentos de hidráulica, los departamentos de irrigación, de la Dirección General de Aguas de Chile, indican que el caudal va a estar por debajo de los valores medios. Es decir, lamentablemente estamos sufriendo como consecuencia del calentamiento global un proceso que uno lo ve claramente, esto que los colegas chilenos denominan la mega sequía, estos ya más de 10 años, 12 años de sequía permanente en los Andes centrales, y que si uno mira el registro histórico, es decir, si tratamos de ubicar lo que está pasando desde el 2010 a la actualidad en el registro histórico que tiene más de 100 años, nunca vamos a encontrar un periodo similar con estas condiciones climáticas. Bueno, simplemente comentarlo es que a nosotros aquí en Yanigla nos interesa tener la visión de largo plazo, y para eso usamos los anillos de los árboles. En este caso son cipreses que crecen en Chile, en el sector chileno de la cordillera, aquí enfrente a Mendoza, y contando los anillos de los árboles, que ustedes los pueden ver ahí, y que uno puede fechar precisamente año tras año exactamente cada una de estas bandas, se puede reconstruir la precipitación, porque algunos de los árboles de estos cipreses que crecen aquí frente a Mendoza tienen más de 1000 años de edad, y uno puede reconstruir justamente viendo la buena relación, que es la figura superior que existe entre la precipitación observada y el ancho de los anillos de los árboles. Obviamente, si no hay lluvia, los árboles crecen muy poquito, como son estos años, el año 24, el año 68, en los cuales la precipitación fue muy escasa. Y entonces, en base a esto, uno puede reconstruir y mirar justamente cómo ha fluctuado el clima en los últimos 1000 años. Y se ve claramente que hubieron sequías aquí indicadas como en línea roja y periodos húmedos en el pasado, pero que después de este periodo relativamente húmedo a comienzos del año de 1800 del siglo XIX, la precipitación continuamente fluctúa porque estamos en una región árida de enorme variabilidad interanual, pero la tendencia a largo plazo es a disminuir, es decir, que estamos en un proceso de disminución justamente de esta precipitación, de este elemento clave, en la cual justamente los 10 últimos años se han transformado en un elemento crítico. Como reflejo justamente de esta disminución de la precipitación y de este aumento de las temperaturas, obviamente los glaciares, que han sido considerados como la voz de alarma del calentamiento global, justamente están expresando lo que está ocurriendo allá. La foto del año 1914 del glaciar del Humo en la cuenca del río Atuel, en el año 1984, en el año 2014, cuando el mismo valle del glaciar del Humo, cuando se inició, cuando Argentina comenzó a trabajar en el Inventario Nacional de Glaciares, muestran claramente que esa retracción continúa y que ese proceso de reducción sigue fuertemente marcado en todos los ámbitos. Y bueno, los diarios van a reflejar justamente cuando a fines de invierno, cuando la nieve es muy baja, este tipo de noticias que son obviamente poco agradables para todos los que vivimos al pie de los Andes, como la guerra del agua, la peor sequía de los últimos 100 años, ¿no? Cosa que también obviamente se repite del lado chileno, no es solamente para el lado argentino, donde los colegas justamente de la Universidad de Chile elaboraron este informe a la nación para dar a conocer justamente la gravedad de la situación que se estaba viviendo. Y este informe es del año 2015, pero igual que en Argentina esa mega sequía cumplía hace 2 años, 10 años, y ya tiene 12 años. Y si seguimos yendo más hacia el sur, en la cordillera también la situación es la misma. Como vamos ahora al norte de la Patagonia, hacia la zona de Bariloche, allí las temperaturas continúan en aumento, siempre hay esta variabilidad natural que caracteriza, pero el proceso de largo plazo está mostrando ese aumento marcado justamente de la temperatura, y que también, empleando anillos de árboles, por ejemplo, hemos podido reconstruir para el norte de la Patagonia la temperatura, y muestra claramente entonces que lo que estamos viviendo es sin duda el momento más cálido de los últimos 200 años, y si miramos a nivel de precipitación, es decir, considerando igual que en Chile central la sensibilidad de los árboles a la lluvia, vemos que los valores actuales de precipitación son posiblemente los más bajos de los últimos 400 años.
se refleja claramente también en los glaciares patagónicos. Allí entonces fotografías del año 1896, del glaciar Lanín Norte, comparada con una fotografía del año 2017, y se ve claramente no solo la retracción de prácticamente 1,5 kilómetros de ese cuerpo de hielo, sino también la disminución del espesor de esta calota de hielo que tenía el glaciar Lanín a comienzos del siglo XX, es decir, en el 1896-1900, ¿no? Claramente hay un efecto muy grande sobre los glaciares en toda la cordillera. Aquí todavía yéndonos más al sur, es decir, a la altura de la provincia de Santa Cruz, el glaciar Ameguino, una fotografía del año 1931 de un padre salesiano que le encantaba recorrer la Patagonia y tomó una foto fantástica, Alberto de Agostini, del año 1931 del glaciar Ameguino, esta fotografía mucho más reciente, del año 2010, donde se ve una reducción. Este lago que estamos viendo acá tiene una extensión mayor de 4 kilómetros de extensión, y uno puede ver no solo la retracción, sino también la disminución en espesor del glaciar, donde antes el corte con la vegetación, digamos, que cortó en algún momento el glaciar, estaba muy cerca del límite del hielo, y en la actualidad estas paredes tienen más de 1000 metros, es decir, una disminución de espesor de más de 1000 metros del glaciar, del frente del glaciar Ameguino. Y algo interesante, es decir, además de ese proceso marcado de reducción, algo que hemos notado justamente los viejos como yo que llevan caminando 40 años el territorio patagónico, ha sido justamente estos procesos de mortalidad extensiva que antes no veíamos. Esto es glaciar, esto aquí, el valle que sigue es el valle del glaciar Moreno, del glaciar Perito Moreno, y fíjense ustedes en pleno verano, todas estas manchas rojas que están reflejando un déficit hídrico marcado que resultó en una mortalidad súper extensiva justamente de los bosques patagónicos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo para la zona del norte de Patagonia, esto es Isla Victoria, una fotografía del año 1996, y después la comparación del año 2000, posterior, la misma península, donde de acuerdo al inventario que hizo el INTA de Bariloche, algunos sectores del bosque tuvieron mortalidades de hasta el 75%, es decir, el 75% de los árboles murieron como consecuencia justamente de esta sequía del año 1998. Cuando nosotros tratamos de interpretar esa sequía en el contexto de la historia de la región, porque ahí hay árboles que tienen 400 años que murieron, entonces la pregunta es ¿por qué un árbol que tiene 400 años muere si tiene que estar adaptado al clima del lugar? Bueno, justamente el año 1998, uno ve claramente aquí, también usando anillos de árboles y haciendo una reconstrucción de caudales, en este caso de la cuenca binacional del río Puelo, uno ve claramente que el año 1998 fue el más seco de los últimos 400 años. Combinado con temperaturas, estos son registros instrumentales, con temperaturas que fueron las de primavera, que fueron las más cálidas de los últimos 100 años. Es decir, lo que estábamos viendo anteriormente, es decir, el dióxido de carbono, el hombre ha empujado los niveles de dióxido de carbono fuera de los rangos naturales de variabilidad, y entonces el clima está respondiendo de la misma forma. Estamos empujando el clima fuera de los rangos naturales de variabilidad. Y entonces ocurriendo eventos climáticos que en esa zona no ocurrieron por lo menos en los últimos 400 años, y que como consecuencia de este aumento de las temperaturas, de los procesos justamente asociados al aumento de temperatura y los cambios en la circulación atmosférica, tenemos eventos de sequías que no ocurrían, de magnitud tal que no ocurrían en el pasado. No es solo el norte de la Patagonia, esto es el sur de la Patagonia, entonces uno encuentra ahora, sorprendente, esto es 2011, 2012, fue increíble, el hielo, el campo de hielo está ubicado a 7 kilómetros de aquí, lo que ven allí abajo es el río eléctrico bajando del campo de hielo, todos estos manchones súper extensos de mortalidad de árboles de 200, 300 años, esto es lenga, que murieron como consecuencia justamente de una sequía extrema. Bueno, ¿a dónde vamos? Y lo interesante, bueno, estamos frente a esta situación, es preguntarse qué va a ocurrir en el transcurso de este siglo. Y bueno, todo va a depender fundamentalmente de lo que estábamos peleando en Glasgow. Es decir, si se van a reducir las emisiones, si es posible revertir la tendencia de emisiones, o si vamos a continuar en una situación de descuido, digamos, de la situación ambiental, y que obviamente, por lo que estamos viendo, nos va a poner en un brete muy complicado. Bueno,
Este es el escenario, en función de eso que se denominan escenarios, obviamente que son un escenario optimista, donde sí podemos llegar a este 1.5 que pretendía, que era la base de la reunión de la COP de Glasgow, escenarios que son pesimistas, donde dicen, no, esto no se va a alcanzar, y que obviamente los aumentos de temperatura van a ser mayores y los cambios de precipitación van a ser mayores. Gran parte de los Andes patagónicos, fundamentalmente en verano, y de los Andes centrales en invierno, que es aquí donde cae la nieve, donde veíamos que el Pacífico nos regala la nieve sobre la cordillera aquí frente a Mendoza y San Juan, todos los escenarios indican en forma consistente, es decir, más de 40 modelos indican en forma consistente que las tendencias van a ser a la disminución de la precipitación. Y fíjense que en valores aquí, con las líneas, con este sombreado de líneas, indica que hay cierta incertidumbre en relación a lo que los modelos dicen, pero en los lugares en los cuales justamente se ve la imagen clara, allí hay mucha consistencia entre los modelos. Y que bueno, que obviamente esta situación no va a ser similar, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí para la precipitación en el sector Pacífico, fundamentalmente de Colombia y Ecuador. Es decir, que también eso es importante analizarlo en cada uno de los sectores del planeta. Pero justamente en relación a lo que estamos viendo en los Andes del sur, la situación lamentablemente no es muy, los escenarios no son, digamos, están hablando de situaciones futuras difíciles, de situaciones donde se van a agravar las condiciones actuales. Solamente en invierno el sur de Sudamérica va a tener posiblemente un aumento de las precipitaciones en lo que respecta a los Andes patagónicos. El aumento de temperaturas, por el contrario, ahí no hay duda, ahí no hay sectores que tengan más o menos, y todos van a tener un aumento enormemente marcado de la temperatura, que obviamente eso tiene un efecto muy importante. Entonces, estábamos trabajando para ver sectores donde los modelos indican que va a haber aumento de humedad. Sin embargo, cuando se hace la evaluación de la humedad del suelo, de cuánta agua va a haber disponible para las plantas, aun cuando llueva más va a ser menor, porque la evapotranspiración, como consecuencia de este aumento tan marcado de las temperaturas, reduce enormemente, se produce una pérdida enorme del agua contenida en los suelos como consecuencia justamente de este aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura va a ser bien marcado sobre los Andes, todo a lo largo de los Andes, y va a ser más intenso en el verano, fundamentalmente en los sectores sur, en los sectores tropicales y subtropicales, va a ser similar durante todo el año. Este aumento de temperatura obviamente va a tener efectos sobre este elemento clave que es el agua, porque justamente esta imagen está representando la cordillera de los Andes, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, y muestra la línea blanca, la cordillera media, y aquí algunos de los cerros más altos, el Cerro Aconcagua, el más alto en toda esta transecta, y muestra que el aumento de temperatura que estamos viendo también se incrementa con altura, y que justamente allí a mayores alturas los incrementos de temperatura van a ser mayores, con lo cual ese recurso vital, ese recurso estratégico que tenemos, digamos, y que nos ayuda a amortiguar el caudal de nuestros ríos, que son los glaciares, se van a ver lamentablemente afectados por esta disminución del agua. Entonces, si esta es una estimación también a través de modelos de cómo va a ser el caudal de uno de nuestros ríos, pero la situación es similar para todos, en este caso el río Atuel, vamos a ver que el caudal va a ir disminuyendo, siempre en el contexto de esta enorme variabilidad que caracteriza a los caudales de nuestra región. No aparecen, los modelos no son capaces de mostrar una mega sequía, digamos, como la que estamos viviendo en la actualidad, que también habla de la debilidad, entre paréntesis, de nuestros modelos para predecir justamente el cambio climático y ese recurso. Pero claramente, más allá de los valores, aquí estamos hablando de un 15% en la revisión del caudal a lo largo del siglo, ese valor obviamente simplemente está indicando que vamos a tener menos agua. Lo que sí es claro que van a haber años con caudales equivalentes a los valores medios actuales, pero que la frecuencia de años con situaciones con menor caudal que lo normal, que este valor, que la línea negra aquí, van a ser cada vez más frecuentes. Simplemente para indicarles, es decir,
por siempre la pregunta es ¿cuándo comienza el cambio climático? ¿Cuándo vamos a ver el cambio climático? A partir justamente del año 2010, estas son las reducciones en los caudales de nuestros ríos. El río Mendoza disminuyó en promedio, en relación a su caudal anterior histórico, un 34%, el Tunuyán un 40%, el Diamante un 40%, el río Malargüe es un río muy pequeño, el 52%, el río Grande un 48%. Es decir, estamos hablando de reducciones muy, muy importantes de los caudales del río, muy posiblemente, digamos, gran parte de esto asociado, no todo porque hay variabilidad natural, vuelvo a insistirlo, en estas variaciones, pero hay cierto porcentaje de esta variabilidad que se debe justamente a la actividad humana. Bueno, frente a estas situaciones, ¿qué hacemos los científicos? Por lo menos aquí en Yanigla, aquí en uno de los institutos que se creó justamente por este golpe que dio justamente el clima a este servicio ecosistémico clave y vital que es el agua en la cordillera de los Andes. Bueno, fundamentalmente cuando uno mira la red de estaciones meteorológicas disponibles en altura es muy baja, es decir, generalmente las estaciones meteorológicas están colocadas en los aeropuertos y los aeropuertos no están en la cordillera, están en las regiones bajas. Entonces es muy poco lo que sabemos de la cordillera. Entonces necesitamos colocar estaciones de altura para saber cómo el clima está cambiando allí, cuáles son las variaciones de la precipitación. Es decir, necesitamos saber cómo funciona ese gigante fantástico que es la cordillera de los Andes desde el punto de vista climático. Entonces, existen proyectos a nivel de científico, pero también a nivel de instituciones de gobierno, de aumentar justamente la densidad de estas estaciones meteorológicas. Un elemento clave, digamos, para la zona árida son justamente los glaciares. Los glaciares cumplen, como les he mencionado, y hay mucha referencia, un papel clave y fundamental como reguladores del caudal hídrico, fundamentalmente en los años críticos donde no tenemos nieve en cordillera. Entonces es fundamental tener un inventario, saber dónde están esos cuerpos de hielo y qué capacidad tienen justamente para regular los caudales frente a situaciones críticas, frente a años de muy baja disponibilidad. Entonces, un gran esfuerzo se ha hecho aquí en Argentina para tener un inventario nacional de glaciares que nos permita ahora saber cuántos glaciares hay en cada provincia, en cada región, en cada cuenca, en qué altura se encuentran. Y la idea es poder continuar, digamos, esto es a través de una ley nacional, poder continuar monitoreándolo para saber cómo este recurso clave, fundamental, va cambiando en el tiempo. Estos inventarios producen información que es súper clave, digamos, y que tiene el poder de convencer justamente a políticos, a tomadores de decisión, de la necesidad que tiene de ciertos recursos de ser protegidos. Entonces, por ejemplo, en base a este inventario nacional, la superficie de glaciares en la provincia de Mendoza es de 1.232 kilómetros, y si uno compara con la superficie de la provincia, representa menos del 1% de la superficie provincial, es decir, el 0,83 para dar un valor, seguramente es variable, pero es menos del 1% de la superficie provincial está cubierta por esos cuerpos de hielo que si protegemos, si cuidamos, si no destruimos, si evitamos que justamente otras actividades humanas los destruyan, ese menos de 1% de la superficie tiene la capacidad de darnos agua en momentos críticos cuando no hay nieve en cordillera. Entonces, esto es algo muy importante para poder convencer a los tomadores de decisiones que vean la importancia justamente que tienen estos cuerpos de hielo y, como en Argentina, tener en este momento una ley de protección de estos cuerpos de hielo. El otro elemento que hemos avanzado recientemente y que los invito a visitar es el Observatorio de Nieve de los Andes. Vimos y les mostré la importancia de la nieve, entonces es clave y fundamental tener un monitoreo día a día de cómo la nieve va cambiando y cuál es la situación para la próxima temporada de riego en nuestra región. Bueno, en colaboración justamente con el Centro de la Resiliencia de la Universidad de Chile y el Yanigla se creó este observatorio de nieve que nos permite monitorear día a día para más de 16, 17 cuencas en los Andes centrales, cómo va variando la nieve. Es decir, por ejemplo, aquí esto para la cuenca del río Mendoza, estamos viendo la situación actual en comparación al valor medio, y que muestra claramente cuanto más intenso el azul es que más nieve tengo. Obviamente estamos en un año muy pobre de nieve, y comparando justamente el valor medio de estos últimos 20 años, esto está hecho en función de imágenes MODIS desde el año 2000,
cómo es la situación actual, que está en la línea celeste, y muestra claramente que estamos en una situación crítica en relación a los valores medios de nieve que tenemos en la cordillera. O sea, esta cobertura en este momento, el día de ayer, era el 50% de lo que normalmente esperamos o esperaríamos tener en la cordillera de los Andes. El otro elemento, obviamente, clave es la vegetación, por el efecto clave y fundamental que tiene, justamente, como regulador de procesos hidrológicos, del clima local, y entonces también existe esta preocupación, y los científicos queremos saber qué les va a pasar a nuestros bosques en relación a la vegetación, y en particular a nuestros bosques en relación justamente a el cambio climático. Sabemos que los bosques son elementos claves para la biodiversidad, y que en países como, tenemos la suerte en Sudamérica de que países como Perú y Ecuador concentran en sus bosques los lugares de más alta diversidad a escala global. Eso es fantástico sobre los Andes. Entonces es muy importante saber qué va a pasar allí con la vegetación. Les mostrábamos entonces todos estos procesos de sequía, de mortalidad que están ocurriendo, y entonces los científicos también estamos enfocando, tratando de entender cómo el crecimiento de los árboles justamente está relacionado con las variaciones climáticas, y estamos tratando de medir. Hemos creado una red de monitoreo. Estos son sensores que van midiendo frecuentemente, a menos de una hora, el crecimiento de los árboles, y nos dicen cómo va variando en función de las condiciones climáticas que también se toman en ese mismo lugar, para poder entonces saber cuál es la relación entre el crecimiento del bosque y el clima, para tener una idea clara de cuáles van a ser las proyecciones futuras justamente de los bosques sobre nuestra cordillera de los Andes. En Argentina hemos intentado, estamos haciendo el esfuerzo de tener una red justamente de monitoreo del crecimiento a lo largo de la cordillera, y obviamente está la invitación a otros países de Latinoamérica que podamos unirnos y saber, por ejemplo, qué está ocurriendo con nuestra vegetación y qué va a pasar con nuestra vegetación alrededor a lo largo de la cordillera de los Andes. Y finalmente, para ir cerrando, yo creo que ya estoy en el tiempo, ¿cómo vamos a enfrentar este tema del cambio climático? Simplemente decirles que aquí no todos, claramente todos sabemos, no somos responsables en la misma medida, porque las emisiones de dióxido de carbono, que están asociadas fundamentalmente al uso de combustibles fósiles, están asociadas al desarrollo de los países desarrollados en el mundo, ¿no? Entonces, en este momento China es el gran emisor, y ustedes tienen ahí los porcentajes enormemente elevados, digamos, comparados de China, Estados Unidos o la Unión Europea, con las emisiones de América del Sur, que es lo que está pintado aquí en este verde clarito, que representa solo el 3,2% de las emisiones globales, donde Argentina está representando el 0,6% después de Brasil, que es el país que mayor emisión tiene en América del Sur, pero lejos de los valores que vemos para China, Estados Unidos o los países de la Unión Europea. Entonces, claramente, aquí, de esta situación, de esta falta de agua en la cordillera, como consecuencia del cambio climático, que están padeciendo los productores y los ciudadanos que viven en ambas márgenes de los Andes centrales, no somos los grandes responsables, no somos los que hemos generado este problema. Sin embargo, sí lo estamos padeciendo. Entonces, aquí también es importante plantear esta falta de equidad global en relación a este problema justamente del calentamiento global, y de que esto tiene que resolverse, y que tiene que haber una nueva visión, una ayuda justamente de estos países que han logrado su desarrollo en función de estas emisiones y que están afectando la vida en los países menos desarrollados. Fíjense que a escala global, aquí Oxfam, que es una institución internacional, muestra claramente que el 10% de la población más rica en el mundo, independiente de dónde esté ubicada, tiene el 50% de las emisiones, mientras que el 50% más pobre solo tiene el 10% de las emisiones. Y ustedes están claramente seguros, como yo, que frente a los desafíos que plantea el cambio climático, frente a las medidas de adaptación que requieren, la gente con mayor capacidad tiene justamente mayor capacidad para adaptarse al cambio climático, y no la gente pobre. Entonces, esto está hablando de una falta de equidad global muy fuerte. Hay solo un 10%, entonces cuando hablábamos de que no es solamente el crecimiento de la población, sino cómo se usan los recursos, como grupos
de alta capacidad económica usan estos recursos y son capaces de un 10% de la población contribuir con el 50% de las emisiones. Muy raramente, con esto cierro, muy raramente las revistas científicas se han involucrado, que es, no sé por qué, pero considero que es lamentable, con situaciones políticas globales, pero es la primera vez que veo que la revista Nature hace una crítica justamente a la administración de Donald Trump en Estados Unidos, donde está esta imagen, obviamente totalmente desagradable, donde está Donald Trump metido en el medio de una inundación, con tumbas de COVID en un lado, los bosques quemándose en otro, las emisiones por otro lado, y que obviamente aplicaron políticas económicas y científicas que hicieron, por ejemplo, que la ciencia recibiera un golpe a escala global, y que va a hacer que esto que se destruyó científicamente en muy pocos años va a costar décadas justamente de volver a ser restablecido. Entonces, muy importante la responsabilidad de los seres, que es lo que podemos manifestar nosotros, la responsabilidad de los ciudadanos de a quién vamos a votar, si nos interesa justamente este tema de cambio climático, si nos interesa justamente reducir los impactos, buscar justamente personas que tengan sensibilidad a esta situación de desigualdad, desequilibrio social que se está viviendo y su relación justamente con el cambio climático. Bueno, comentarles que este tema comienza, que lo veo como algo positivo, a ser visto y por la preocupación que causa por distintas instituciones. La Iglesia, por un lado, el Papa Francisco, que a través de su documento Laudato Si, justamente establece que el clima es un bien de todos y para todos, ¿no? Entonces no podemos hacer lo que nos place sin considerar cómo va a afectar esto a los distintos países del mundo. Y hubo una reunión hace relativamente poco de científicos de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, lamentablemente no tiene la participación de todo el globo, pero con principios y conceptos muy importantes, con que, por ejemplo, la única prosperidad sostenible es la prosperidad compartida. Es decir, claramente los científicos son conscientes de que de aquí, de este problema global, por ser un problema global, salimos todos, o nos hundimos todos. Es decir, no hay, un país se va a salvar y otro país no se va a salvar, un grupo se va a salvar y otro no se va a salvar. Aquí la solución es que todos salgamos juntos de la mano de este problema, que nos pongamos a trabajar en forma consciente para salir todos juntos hacia adelante. Y a su vez también otra de las expresiones que esta sostenibilidad global es el único camino hacia la seguridad. Si necesitamos un planeta globalmente funcionando que sea sostenible y que va a estar basado, eso nos va a dar seguridad, eso es lo único que nos puede llevar justamente a la equidad, a la salud y el progreso humano. No hay un bienestar humano si no hay un bienestar del planeta. Es decir, estas cosas van de la mano. Y vamos a ser prósperos, vamos a tener seguridad, vamos a tener salud y equidad cuando seamos conscientes de la participación de estos bienes que nos brinda la naturaleza y de dar a la naturaleza un lugar realmente importante en nuestras vidas y no como simplemente una fuente proveedora de recursos. Bueno, creo que con esto termino, les agradezco enormemente el tiempo y obviamente quedo las preguntas que podemos hacer por chat si me exceden el tiempo. Muchas gracias y como comentarles nuevamente que estoy muy agradecido por la invitación de ICES para participar en esta reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Los agradecidos somos nosotros. Sí, ahora vamos a hacer una tanda de preguntas. Vamos a ver el chat cómo anda. Bueno, saludos. Este mundo virtual lamentablemente acorta la comunicación entre la gente, es una realidad. Sí, y entonces por eso
Todos tienen mi correo y con gusto, sí, con más tiempo y más libertad, con gusto puedo responder. A ver si algunos levantan la mano, a ver si intentamos habilitar. Igual mientras, Diego, ¿querés ir leyendo los comentarios, por favor? Si andás por ahí. Bueno, mientras los voy leyendo yo, muchas gracias, excelente presentación, dice María Fernanda Mera, gracias Ricardo. No sé si los ves vos el chat, Ricardo. Gerardo Carvajal, excelente, muchas gracias por la conferencia. ¿Qué opinás sobre los efectos cascada y la vinculación entre regiones como el Ártico y Sudamérica? Pregunta Juan Pablo Zamora Gómez. Bueno, justamente, gracias Pablo. Estamos frente a un desafío global y donde todo el sistema global funciona fundamentalmente interconectado y nada es independiente de una cosa u otra. Entonces, obviamente lo que ocurre en el Ártico, este proceso de derretimiento del Ártico y posiblemente todas estas predicciones de que para el año 2030, 2040 ya no tengamos hielo permanente sobre el Polo Norte, suena como una realidad. Y esto obviamente tiene efectos muy marcados sobre la circulación atmosférica local, regional, y luego va a tener sobre la situación global. Está bien demostrado que, por ejemplo, existe toda sobre la zona ártica en el Atlántico Norte, existe todo lo que se denomina la formación de aguas profundas, porque allí la corriente cálida que es la corriente del Golfo, que llega allá, se enfría cuando llega a esas latitudes, se pone el agua muy fría, de alta densidad, por ser agua salina, y forma el agua profunda que va a entrar en esa latitud y va a correr por todo el lecho del océano Atlántico, y emerge sobre el continente antártico. Entonces existe una relación muy marcada a nivel del agua, de la circulación marina, entre qué es lo que ocurre en el Atlántico Norte y qué es lo que ocurre justamente en el continente, en el hemisferio sur. Entonces, obviamente, va a haber una afectación, porque al modificarse justamente esta situación de la formación de agua profunda, pueden haber situaciones críticas. Y hay muchas situaciones de procesos que han ocurrido en el pasado, donde justamente esta corriente, esta formación de agua profunda se detiene. Si esa formación de agua profunda se detiene, todo el calor de la corriente del Golfo, que fundamentalmente viene del hemisferio sur, que luego va a entrar al Golfo de México y va a llevar calor a Europa, y por eso a latitudes tan altas como Europa, como a latitudes de Tierra del Fuego, o inclusive aún más, ellos gozan de un clima de verano relativamente bueno como consecuencia de este transporte de energía desde el hemisferio sur al hemisferio norte, puede detenerse como consecuencia de este proceso. Entonces, no hay un resultado preciso, pero sí está todo conectado, y obviamente lo que ocurra allá en el Ártico nos va a afectar a nosotros. Y situaciones como, en algún momento, para algo local, para que lo veamos claramente, esta preocupación que les comenté yo sobre el agujero de ozono, sobre el continente antártico, y que, bueno, toda la comunidad científica, cuando se descubrió este agujero de ozono, se puso fuertemente a estudiar el efecto de la radiación, qué es lo que estaba ocurriendo con la radiación ultravioleta sobre los seres vivos, y se pusieron, por ejemplo, en el extremo sur de América del Sur, a estudiar qué podía pasar con la vegetación, con los animales en América del Sur, es decir, fundamentalmente en Tierra del Fuego, el sector de Magallanes, y que se hablaron de ovejas que nacían ciegas y todo un montón de cosas. Se puso mucho énfasis en eso. Sin embargo, todo este proceso de sequía que estamos viviendo en la Patagonia es como resultado justamente de este proceso, de esta pérdida justamente de la desaparición del ozono estratosférico sobre el continente antártico. A diferencia del Ártico, hasta este momento, la Antártida no ha sufrido un proceso de retracción supermarcada, y es porque la desaparición del ozono estratosférico produjo un enfriamiento de 15 grados.
de la superficie de la Antártida. Es decir, un mundo que se está calentando. La Antártida, durante los últimos 30, 40 años, se enfrió. Y ese enfriamiento produjo justamente toda una migración de los centros de alta y baja presión que están asociados, en este caso, con las precipitaciones. Y tenemos menores precipitaciones sobre la cordillera de los Andes, entre los procesos naturales, justamente, como consecuencia de este enfriamiento sobre el continente antártico, que en el final llega a ser también humano porque es causado por la actividad humana. Pero bueno, estamos viendo que a veces los científicos buscamos la pata por otro lado, es decir, el agujero de ozono iba a estar fuertemente asociado a un efecto muy negativo sobre la vegetación y resulta que posiblemente exista. Y que, sin embargo, otros aspectos como cuál iba a ser su efecto sobre el clima del hemisferio sur se desconocía. Y existen trabajos científicamente probados que hablan justamente como el agujero del ozono como el principal forzante de los cambios climáticos de altas latitudes en el hemisferio sur. Entonces, está todo interconectado y a veces salta la liebre por algún otro lado con el cual no estamos viendo, no estamos mirando. Pero sí, realmente estamos todos interconectados y lo que ocurre en los distintos lugares del mundo de alguna forma u otra nos va a afectar. Y como por el otro lado, es decir, también pensar, es decir, necesitamos la colaboración de todos. Aquí estamos todos envueltos en un problema global que requiere soluciones globales, que requiere la participación de todos. Entonces, no es simplemente con que si Mendoza hace las cosas bien, ya esto se arregla para todos los mendocinos. No, necesitamos que todo el mundo se ponga de acuerdo con los niveles de emisiones, porque son procesos que tienen afectación global. Acá tengo otra pregunta, Ricardo, de Andrés Rivera, que primero te felicita y dice, además de la pérdida de bosques por aumento de la temperatura y sequía, ¿hay ascenso de la línea superior de árboles, la tree line? Bueno, es un tema, gracias Andrés, muy interesante. También mi saludo. Es un tema muy interesante. Y hay sectores sobre la cordillera en los cuales se ha visto, y estamos justamente persiguiendo ese aumento en la elevación del bosque, porque justamente al haber menores temperatura más alta, al haber una menor permanencia de la nieve, justamente hay mayores posibilidades de establecimiento en lo que se denomina el límite superior del bosque. Y sí ocurre, pero no es una cuestión generalizada, porque por ejemplo, en el caso de la Patagonia, donde la especie dominante del bosque alpino o subandino es la lenga, que es un notofagus, es muy sensible a la humedad. Entonces, en aquellos lugares donde se produce, que toda la cordillera está produciendo un aumento de la temperatura, una elevación de la línea de 0 grado, pero hay sectores en los cuales el aumento de la temperatura produce también un aumento del déficit hídrico. Y en esos sectores la lenga no se establece. Es decir, sube en algunos sectores, los sectores que tienen humedad, pero en los sectores secos no hay situaciones adversas. Entonces, otra vez, frente a una situación tan particular donde la respuesta no es una única respuesta, y bueno, y ustedes lo saben y lo manejan, es decir, cuando estudiamos por qué la respuesta de un glaciar es diferente a la respuesta de otro glaciar, porque hay características particulares, bueno, para la vegetación ocurre lo mismo. Pero sí, digamos, porque también, es decir, ese tema de la pregunta nos motivó a ver qué es lo que está ocurriendo justamente en el límite superior del bosque. Y sí, hay bosques que en este momento, ahora en estas décadas, están creciendo, los bosques achaparrados de lenga en la parte de altura están creciendo ahora más que crecieron nunca en los últimos 100 años. Pero otros sectores, los sectores secos en el mismo límite superior, están con tendencias negativas, creciendo menos que lo que crecían a comienzos del siglo XX. Entonces también esto se da en algunos sectores, pero no se va a ver como un proceso generalizado. Es decir, no todos los sectores del bosque van a ascender, y va justamente va a depender de esta relación tan fina entre el aumento de la temperatura, la persistencia de la nieve como regulador de la extensión del ciclo de crecimiento y la disponibilidad hídrica. Sí, es muy interesante. Ricardo, hay un montón de preguntas, es un tema interesantísimo, importantísimo, nuestro futuro está acá metido con ese tema, pero bueno, estamos medio complicados de tiempo.
Mario Ravera, Adalgisa Scotti, Marcela Ontivero, Ana Rosa Castaño, Milagros Rodríguez Catón, han hecho preguntas. Yo les pido que te las envíen por correo electrónico, si te parece bien. Sí, por favor, perfecto. Yo no soy muy hábil con esta historia del Zoom, pero mi correo electrónico no sé si está disponible, o a ver si puedo incluirlo en el chat. Eso. Si nos lo dictás. No, ahí lo voy a escribir en el chat. Ricardo, es el mismo que están usando. Es Ricardo y es el mismo de Luis Lenzano, es decir, el dominio es exactamente el mismo. Ricardo@mendoza-medio-conicet.gov de gobierno.ar de Argentina. Ricardo@. Ricardo@, sí. Perfecto, listo, bien fácil. Y después es el dominio de CONICET. Es el dominio de CONICET aquí en Mendoza, sí. Buenísimo. Bueno, te agradecemos infinitamente. No, al contrario, el agradecido soy yo y el agradecido a todos por la paciencia para esta linda tarde de primavera. Haber decidido escucharme. Muy, muy amables. Bueno, un abrazo grande y bueno, y un agradecimiento. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias a todos.